¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido. Está usted en la señal de Telesur y estamos iniciando a través de la misma una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas, como siempre en nombre de este gran equipo, gracias por acompañarnos y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que ha iniciado el paro nacional convocado por los trabajadores en contra de la reforma laboral oficialista y el gobierno amenaza con descontar el día para los trabajadores públicos que se sumen, esto en Argentina. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo en diferentes partes del mundo las personas enfrentan niveles críticos de hambre en medio de conflictos, crisis climáticas, entre otros, según el Programa Mundial de Alimentos. Y en nuestro recorrido digital le contamos que Hungría suspende el suministro de combustible diésel a Ucrania. Así que vamos a comenzar. Iniciamos con el detalle de la información. Como le adelantaba, en Argentina la Confederación General del Trabajo de ese país ha iniciado este jueves un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. El Ejecutivo amenaza a los trabajadores públicos que se sumen a la protesta y bueno, pues con esto con suspenderles el día del salario a la espera del tratamiento de la ley que está previsto para hoy a las 2 de la tarde hora local en la Cámara de Diputados. Los reportes preliminares dan cuenta de varios servicios de transporte público suspendidos y aunque la medida no incluye movilizaciones, algunos manifestantes se han concentrado en zonas aledañas al Congreso y en varias ciudades del país ya se han escuchado los primeros cacerolazos. Esta huelga, la cuarta que se convoca en contra de la gestión libertaria, fue ratificada después de que el oficialismo obtuviera dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones legislativas laboral y de presupuesto, después de recaudar 44 firmas. Desde esta medianoche están interrumpidos los servicios de trenes, subtes y también la mayoría de las líneas de colectivos. Pasamos ahora a Venezuela, pues la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó un balance positivo del operativo Carnavales por la Paz 2026, destacando un notable incremento en la actividad turística y económica en todo el país. Los sectores que registraron los picos más altos fueron alimentación, las visitas a supermercados que subieron un 7%, mientras que en el comercio mayorista el aumento fue del 13% debido al abastecimiento para viajes y reuniones, mientras las visitas a los centros comerciales reportaron un incremento del 5% en afluencia, sirviendo como puntos de encuentro alternativos a las playas. Asimismo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez detalló que el país avanza gracias al esfuerzo del pueblo frente al bloqueo criminal de Estados Unidos, al tiempo que destacó la labor de los organismos de seguridad ciudadana. Que nadie venga a decir que están ayudando a Venezuela, que nadie venga a decir que es gracias, no, es gracias al pueblo venezolano, gracias al esfuerzo de nuestro pueblo, que en medio de un bloqueo criminal terrible, bueno, es un pueblo que, como ha dicho Danielita, resiliente, es un pueblo que se recupera, es un pueblo que se levanta. Comenzamos el año 2026, bueno, con una agresión, el 3 de enero, una agresión contra nuestro país. Y aquí estamos, febrero, y está el pueblo venezolano de pie, está el pueblo venezolano trabajando, está el pueblo venezolano luchando. Vamos a revisar, de hecho, el panorama económico, los números que dejan los carnavales. La mandataria destacó que 7,4 millones de temporadistas se movilizaron por todo el territorio nacional, mostrándose un aumento del 17% con respecto al año pasado. Asimismo, la industria hotelera calculó una ocupación estimada de 2 millones de visitantes, registrando un crecimiento del 7%. Resaltó que la economía real se dinamizó con un aumento del 41% en transacciones electrónicas e indicó que las visitas a los supermercados y automercados creció un 7%, mientras que a los mayoristas aumentaron un 13% y las visitas a los centros comerciales un 5%. Y en tema de seguridad, el gobierno desplegó en todo el territorio nacional 1.216 puestos de emergencia y 3.286 puntos de control en las principales troncales, balnearios y centros poblados. Por otro lado, Estados Unidos afirma que posee el mayor sistema de salud del mundo, pero este es uno de los más caros, siendo imposible cubrir todos los gastos médicos hasta para los más adinerados, rompiéndose la promesa de una
de un cuidado médico más asequible. Acompáñenme a ver algunos detalles. Los altos costos del sector salud en los Estados Unidos no es un tema reciente. Por años, hasta una visita médica es evitada por el estadounidense común. Ante los costos exorbitantes que superan en creces los ingresos de la población. En 2019, un estudio de la Revista Americana de Salud Pública afirmó que, en ese año, 530,000 personas se declararon insolventes debido a deudas relacionadas con enfermedades. Asimismo, la encuesta de la empresa multinacional estadounidense de análisis y consultoría Gallup destacó que el 25% de los estadounidenses postergaron una visita al médico por una enfermedad grave debido al elevado coste y un 33% hizo lo mismo por enfermedades menos graves. A su vez, el 56% de los adultos en el país tenían dificultades para pagar sus facturas médicas con normalidad. De ese año a la actualidad, la situación no ha mejorado, mostrándose también en personalidades que, a pesar de su estatus social y recursos, no pudieron hacerle frente a los gastos médicos. Casos a resaltar están el de la actriz Shannen Doherty, que en su momento reveló su precario estatus financiero al quedarse sin ahorros por cubrir las facturas médicas, producto de su tratamiento contra el cáncer de mama. Su muerte en el 2024 generó rechazo hacia el sistema de salud estadounidense debido a la ausencia de una cobertura universal de asistencia médica que ayude a superar los inmensos gastos médicos. Y más reciente, el del actor James Van Der Beek, quien murió con 48 años tras años de estar enfermo de cáncer y quedarse sin capital al no tener cobertura sanitaria pública que cubriese los altos costos de los tratamientos, medicamentos y consultas, mismo que oscilaban entre los $4,000 y $100,000, dando esto como resultado no solo a la muerte del actor, también dejó a su familia sin dinero y pidiendo donaciones para sobrellevar la situación. La muerte de dichos actores muestra una lúgubre realidad de los Estados Unidos, país que, según información de los últimos años del Banco Mundial, dedica cerca del 17% de su PIB a gasto sanitario y es el que más gasta en salud per cápita del planeta. Pero esto no se evidencia en los resultados, pues expone a sus ciudadanos y ciudadanas a la quiebra por motivos médicos. Vamos a continuar con la información. Le cuento ahora que los precios del petróleo cerraron este miércoles con un fuerte avance en los mercados globales, reflejo de un creciente nerviosismo entre inversionistas por el posible estallido de un conflicto entre Estados Unidos y su asedio a Irán, lo que ha reactivado la prima de riesgo geopolítica en el sector energético. Los futuros del crudo Brent, referencia internacional, y del West Texas Intermediate al contado en Estados Unidos registraron subidas superiores al 4%, alcanzando niveles no vistos en varias semanas, ante la percepción de que las negociaciones diplomáticas no han logrado disipar las tensiones. Analistas y operadores evalúan la vulnerabilidad de las rutas de suministro, especialmente el estratégico estrecho de Hormuz, frente a posibles interrupciones, en un contexto en donde las gestiones en Ginebra entre Washington y Teherán no han producido avances decisivos. Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa en este espacio, pero al volver, como parte de nuestro recorrido, me refiero a nuestro espacio de análisis, estaremos abordando cómo en diferentes partes del mundo las personas están enfrentando niveles críticos de hambre en medio de conflictos, crisis climáticas, entre algunos otros factores. Esto según el Programa Mundial de Alimentos. Volvemos con los detalles.
El Programa Mundial de Alimentos informó recientemente que actualmente hay un aproximado de 318 millones de personas que enfrentan niveles críticos de hambre en medio de conflictos, crisis climáticas y escasez de fondos. Más detalles en el siguiente material. El Programa Mundial de Alimentos advirtió recientemente que los niveles críticos de inseguridad alimentaria en 2026 rondan los 318 millones de personas, según la perspectiva mundial del ente. Esta considerable cifra se sustenta por el aumento de los niveles de hambre debido a conflictos violentos, fenómenos meteorológicos extremos y graves crisis económicas alrededor del mundo, indicando que ya existen miles de personas en condiciones similares a la hambruna. Asimismo, el organismo indicó que el contexto actual requiere de medidas rápidas, estrategias y decisivas, mismas que no pueden ser tomadas exclusivamente por el Programa Mundial de Alimentos. La directora ejecutiva del programa, Cindy McCain, enfatizó que en las primeras semanas del 2026, el mundo se enfrenta al riesgo de una crisis mundial del hambre grave, crisis que se prevé siga en aumento. Ante este lúgubre contexto, el PMA espera actualmente que la financiación alcance poco menos de la mitad de su presupuesto requerido de $13,000 millones, necesario para ayudar a 110 millones de personas más vulnerables del mundo. La directora concluyó haciendo un llamado a los líderes mundiales para acatar rápidamente esta situación que aumenta el hambre y la desesperación y afecta el bienestar de millones de personas. Dentro de los países que padecen este flagelo se encuentra Haití, que es lamentablemente uno de los países de la región con cifras altas. Al menos el 51% de la población sufre hambre debido al conflicto armado entre pandillas. Según la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, la principal autoridad internacional en hambruna, 5,7 millones de haitianos se encuentran en el nivel de crisis y un 1,9 millones de ellos enfrentan niveles de hambre de emergencia. La violencia de las pandillas ha desplazado a 1,3 millones de personas en los últimos años y ha profundizado la pobreza. Unos 6 millones de haitianos viven con menos de $2,41 al día y mientras tanto el costo de los alimentos se mantiene en constante aumento. En este sentido, el Programa Mundial de Alimentos, en colaboración con el Centro de Animación Campesina y Acción Comunitaria, distribuyó alimentos a alrededor de 1,000 de los residentes más vulnerables de Puerto Príncipe en el Centro de Bomberos y Emergencias de Delmas. Los beneficiarios de esta ayuda alimentaria son los identificados como los más vulnerables de la comunidad que vive en Delmas. Se seleccionan en función de la inseguridad y vulnerabilidad definidas por el Programa Mundial de Alimentos, que incluye el sistema de consumo de alimentos y las estrategias de afrontamiento desarrolladas por los hogares. Todas las personas que viven en una situación crítica son el objetivo de la intervención. Esto también incluye a personas desplazadas que han abandonado comunas vecinas para establecerse en la comuna de Delmas. La ayuda llega mientras más de 5,7 millones de personas en Haití, que representa la mitad de la población, sufren un hambre aguda. Desde el inicio de la crisis, 1,4 millones de personas fueron desplazadas internamente, cifra que se ha duplicado respecto al año pasado. Sudán es otro de los países donde la crisis alimentaria se ha profundizado aún más, con un nuevo análisis respaldado por la ONU que confirma que la hambruna está en curso en partes de Darfur y también en Kordofán, donde los combates y los asedios han aislado a comunidades enteras del acceso a alimentos y ayuda. Según el último informe de seguridad alimentaria del IPC, más de 21 millones de personas en todo Sudán enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, la mayor crisis de este tipo en el mundo. La situación humanitaria en Sudán es crítica. Más de 30 millones de personas, incluidos 16 millones de niños, necesitan ayuda urgente. La violencia en el país ha devastado a comunidades enteras, ha provocado desplazamientos masivos y ha arrebatado el futuro a millones de niños y niñas que hoy sobreviven en el hambre y, por supuesto, el miedo.
El hambre que durante meses mantuvo en sufrimiento extremo a los palestinos en Gaza y mató a cientos de ellos, registró una leve mejora tras el alto el fuego, según nuevos datos de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria respaldada por la ONU. Las condiciones de hambre se atenuaron. Sin embargo, la situación sigue siendo muy grave. Más del 75% de la población del enclave sigue enfrentando niveles de inseguridad alimentaria, de crisis o peor, junto con riesgo alto de desnutrición. Los estudios más recientes del IPC señalan que entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, cerca de 1,6 millones de personas, equivalentes al 77% de la población analizada, sufrieron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, clasificados como fase 3, crisis o peor. Ese escenario incluyó a más de 500,000 personas en situación de emergencia, fase 4, y a más de 100,000 enfrentando catástrofe, fase 5, la clasificación más grave. Al mismo tiempo, el informe del IPC enfatiza que, si bien hay una reducción de los escenarios más extremos, no se observa un retorno a la estabilidad. Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de abril de 2026, se espera que unas 1,6 millones de personas continúen enfrentando los niveles de inseguridad alimentaria, de crisis o peor. De ese total, se estima que 571,000 personas estarán en condiciones de emergencia y alrededor de 1,900 en catástrofe. Si se proyecta el peor escenario posible, que incluiría la reanudación de las hostilidades y la interrupción de los flujos humanitarios y comerciales, toda Gaza corre riesgo de hambre hasta mediados de abril de 2026, advirtió el informe. Momento de hacer una segunda pausa en esta emisión, pero al volver como parte de nuestro recorrido digital, le contaremos sobre Hungría que suspende el suministro de combustible diésel a Ucrania. Volvemos con más detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestro recorrido digital con Sputnik, portal que nos muestra el siguiente titular. Hungría suspende el suministro de combustible diésel a Ucrania. De acuerdo con esta información, el canciller húngaro Péter Szijjártó fue quien informó sobre la suspensión del suministro, agregando que no se reanudarán hasta que se restablezcan los suministros de petróleo por el Druzhba. Este actuar se debe a la suspensión por parte de Ucrania del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba por una avería misma que finalizó en su reparación el 6 de febrero, pero Kiev no reanudó el flujo. Ante esto, Budapest consideró que Ucrania obstaculiza el suministro de petróleo por motivos políticos inventados, ya que no existían razones técnicas para ello, y agregó que las acciones ucranianas convierten a esta nación en un enemigo para Hungría. Pasamos ahora a CGTN en español para visualizar la siguiente información. Se registra una masiva llegada de visitantes de la RAE de Hong Kong en el inicio de la fiesta de primavera. El secretario de Finanzas del gobierno de la RAE de Hong Kong, Paul Chan, informó que en el inicio de las festividades los centros comerciales y sitios turísticos de la región administrativa especial de Hong Kong registraron un aumento considerable de visitantes que en su mayoría buscaban adquirir accesorios o decoraciones elaboradas en oro puro, alusivas al año del caballo. Destacó que durante el periodo festivo los visitantes podrían alcanzar los 1,43 millones, un aumento del 7% con respecto al año anterior, y afirmó que las visitas a la RAE de Hong Kong entre el 1 de enero y el 13 de febrero crecieron un 9,6% interanual, mientras que las llegadas desde el extranjero subieron un 16,4%. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Prensa Latina. El siguiente titular es: exportaciones de cacao colombiano crecieron 56% en 2025.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior informó que las ventas externas de cacao en grano y sus derivados representaron 413 millones de dólares para el peso americano en 2025. En volumen fueron exportadas 49,000 toneladas, un 16,4% superior en lo que respecta a la comparación interanual. El ente enfatizó que los tres principales productos que lideraron las exportaciones fueron los cacaos crudos, en grano entero o partido, manteca y los demás chocolates, y resaltó que los destinos que más compraron esos bienes fueron Estados Unidos, Malasia, México y Costa Rica. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas tuvo un precio de $64.90 por barril y esto representa una subida importante de $2.57. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $69.97, una alza de $2.55. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la PEP tuvo una caída de 28 centavos de dólar al registrar un precio de $66.53. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal, hay más información a su disposición y que siempre puede contactarnos a través de nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE es la de ese espacio, y mi cuenta es @DanielTelesur. Nos despedimos por ahora, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.